Antes de terminar de editar este video, voy a presentarles el nuevo micrófono y la cámara. Hola mundo, el Museo del Chopo, un museo en la Ciudad de México bastante interesante a mi parecer por sí mismo, en sus primeros años compartía lugar con un evento muy conocido en esta ciudad, el Tianguis del Chopo. El Chopo, tanto el museo como el Tianguis, han sido refugio de la escena underground, recibiendo a marihuanos, punks, hippies, metaleros, rastas, etc. por igual. Entre las acciones que ha realizado el Chopo es hacerse de una colección de fanzines, ya sabes, publicaciones independientes que circulan en pequeños grupos. Estos fanzines de aquellos años, donde el rock estaba más presente que nunca en los 80s y 90s, son un claro reflejo de cómo pensaba esa subcultura en aquel entonces. El Chopo puso a circulación hace unos años un compilado de fanzines que circulaban entre los grupos de punk de ese tiempo de México, y son estos que te estoy mostrando en este momento. En ellos, en estas viñetas y textos, podemos ver una preocupación constante, el desagrado por la gente falsa. Estas personas que toman su identidad y se dicen punks sin que realmente lo sean. Personalmente, desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado que se cuestiona si el punk está muerto o sigue vivo. Pero, spoiler, los elementos contraculturales de la cultura punk o evolucionaron y ya son otra cosa, o simplemente ya no impresionan a nadie en este tiempo. Pintarse el pelo, a nadie le importa. Hacerse perforaciones, eso ya es lo de menos que te puedes hacer en esta actualidad que todo el mundo tiene tatuajes. La imagen de la cresta punk se ha vuelto un chiste, un meme, un símbolo que usan las empresas para mostrar que sus productos son juveniles y desenfrenados. Las culturas afectadas suelen crear una contracultura. Pensamos en el blues, por ejemplo. El blues fue una obra de la esclavitud en América. Los esclavos cantaban su día a día a través de baladas que reflejaban su realidad. Y aquí es cuando entran personas como Robert Crumb, que por cierto necesito hacer un video sobre este tipo. Robert Crumb nos cuenta su experiencia. Él, como verás, es blanco, ok, pero eso no le impide escuchar blues. De hecho, ni siquiera le impide tocarlo, o coleccionarlo, o investigar sobre él. Y es que a inicios del siglo XX, cuando la industria musical empezó a florecer en Estados Unidos, los artistas afroamericanos vieron la oportunidad de grabar y compartir su arte, su música, su blues. Algunos pegaron en su tiempo, otros no. Robert Crumb, como relata en una historieta, visitaba a las abuelitas que aún conservaban los viejos discos de sus padres, encontrando joyitas olvidadas. El caso es que gracias a estas joyas de inicios del blues, conoció a artistas como Patton, Charlie Patton, quien pasó de ser un granjero a una estrella fugaz, grabando unos cuantos hits de la época, perdiendo todo su dinero y muriendo en el olvido un poco tiempo después. Ahora se le conoce que él fue el inventor del blues del Delta. Sin Patton, ni blues, ni artistas como Robert Johnson, no existirían los Rolling Stones, o Bob Dylan, o los Beatles, ni todo el rock que a final de cuentas es el hijo menor del blues. Hay un libro que está en mi servidor de Discord, el link está en la descripción por cierto, de Luis García Brito, llamado El Imperio Contracultural, del rock a la posmodernidad, el cual aborda el por qué pasa esto, por qué siempre la cultura dominante absorbe todo el tiempo, constantemente, las propuestas innovadoras del underground. Brito nos señala que por naturaleza buscamos la novedad, la moda. Quizás sea por un código genético que ahí está dentro de ti y de mí, que si se quedara así inmutable tal cual como es, a la larga ya nos hubiéramos extinguido como especie. Y por ello siempre habrá gente disidente del sistema, porque si no existieran estas personas, el sistema se quedaría estático y desapareceríamos. Para ejemplificarlo, ¿te suenan estas palabras? Pagano, hereje, esclavo, bruja, paria, lumpen, loco. A lo largo de la historia, así se le ha llamado a la gente, a las personas que se salen de la cultura predominante y terminan incomodando a esta.
Y si hay algo que caracteriza a las subculturas disidentes, es que son más creativas. Las personas que se hallan felizmente inmersas dentro de la cultura predominante, es muy poco probable que hagan innovaciones, porque estas personas dan por sentadas demasiadas cosas. Y es que quizás ahora en Netflix, por ejemplo, siempre veamos un elenco inclusivo, pero eso pocos años atrás no era así. Brito nos cuenta que la marginalidad homosexual fue la que impulsó las modas que tenemos en la actualidad, pero desafortunadamente muchos de estos grupos fueron absorbidos por la cultura dominante. Y es precisamente así como funciona la absorción de las culturas. Brito nos dice que la soberanía de quien antes era marginado se desvanece cuando es convocado ante una junta de accionistas. Los accionistas lo que van a hacer es mutilar, modificar, desechar, almacenar lo que ellos consideren. Todo regido bajo la perspectiva de ganar más dinero. Y fin de la historia, lo que era disidente y contracultural terminó siendo parte de la cultura de masas. Por ello, el artista es libre solo cuando renuncia a un público masivo. Pero coincidamos en algo, es más fácil innovar cuando no tienes nada que perder, a cuando necesitas recuperar la inversión, porque si no tus accionistas te van a demandar y romper las piernas si no les pagas. Y es que no hay una rama de la cultura que no sea producto de esto. Veamos la ciencia, por ejemplo, inició intentando entender el universo y en la actualidad quiere hacer el universo a imagen del producto. Muchas religiones en su inicio pretendían ser disidentes a las injustas leyes de los reyes, etc., y terminaron siendo empresas multimillonarias. Nadie se escapa de esto. Y peor aún, la misma cultura crea contraculturas para absorberlas después. Me explico. Por ejemplo, hablé de fanzines en un inicio, y cómo estos en un principio fueron medios de comunicación para las contraculturas antes de internet. Pero, ¿a poco existirían estos fanzines si no se hubieran popularizado antes las fotocopiadoras, hasta hacerlas accesibles a este público marginal? Brito nos cuenta otro ejemplo: el uso de los colores en la ropa, recordando que la gente a inicios del siglo XX solía vestirse todo blanco, negro, gris, y el uso de colores en la ropa no fue otra cosa que el resultado de un arreglo financiero. Nos cuenta que estos colorantes habían permanecido fuera del mercado durante decenios, porque la empresa suiza Siva, que poseía la patente exclusiva para crear esos colores sintéticos, se hallaba en situación de punto muerto con relación a otra multinacional británica, que poseía patentes para transformarlas en el producto final. Entonces estas empresas se unieron y con ello pudieron lograr la fabricación y venta de las nuevas sustancias, de los nuevos colorantes. Y así el triunfo de los colores brillantes en las prendas de algodón, que tuvo lugar en los años 60, fue consecuencia de este acuerdo de licencia compartida. Pero en el público la gente lo tomó como una liberación y la juventud de la época utilizaba ropa de color como un gesto rebelde. Y es verdad, era un gesto rebelde, pero también estaban dándole mucho dinero a estas empresas a través de su rebeldía. Por eso es que no nos sorprende que ahora, y solo hasta ahora, en este momento de la historia, la mujer se tome como un símbolo de liberación y emancipación del patriarcado. Solo hasta cuando empezaron a trabajar las mujeres, a ahorrar su dinero, a comprarse cosas por ellas mismas, a decidir qué ver en la tele, a salir los fines de semana. Solo cuando empezaron a tener la cartera llena, empezaron a tener libertad. A las empresas no les importa a quién vender, por eso no son hipócritas en realidad cuando se ponen a sí mismos la bandera arcoíris, porque siempre han sido así. La cultura dominante absorberá a la disidente. Esto implica que no es necesario luchar contra la corriente. Al final, ¿voy a terminar siendo absorbido, absorbida? Claro que no. ¡No! La estabilidad no existe. El barco siempre se está hundiendo y si no te adaptas te vas a hundir junto con él. A mi parecer creo que es mejor remar contra corriente o morir en el intento. Si eres alguien que ha sido juzgado por pensar distinto al grupo, dame un abrazo. En este canal se te aprecia.